Bienvenidos a todos a este seminario, a este nuevo seminario de Fluke, titulado Estudios completos de energía eléctrica. En primer lugar, permítame que me presente. Mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico para Fluke España, Portugal e Italia. Tienen mi teléfono móvil en la parte inferior y también mi correo electrónico por si en algún momento tienen alguna consulta técnica sobre instrumentación Fluke, y si desean que les ayude, pues será un placer atenderles. La charla durará más o menos 1 hora y al final de la misma, si lo desean, podremos revisar las dudas y preguntas que tengan y que podremos realizar a través de la ventana del chat. Pues vamos a comenzar en este seminario sobre eficiencia energética eléctrica y, como es lógico, tenemos que hablar de qué es la energía y qué es la potencia, ¿no? La energía, como sabemos, es la capacidad para realizar un trabajo, y la unidad de energía en el sistema internacional es el julio. Sin embargo, estamos quizá más habituados a trabajar con unidades de potencia, ¿no? La potencia es la velocidad con la que consumimos esa energía y la medimos en vatios. Lo que pasa es que, como vemos aquí, un vatio es precisamente un julio por segundo. Es decir, la potencia puede incrementarse, puede hacerse cero, puede oscilar, pero la energía normalmente en nuestra factura es acumulativa, se va acumulando ese consumo de energía eléctrica. Muy bien, cuando realizamos un trabajo, parte de esa energía que consumimos se transforma en un trabajo útil, ¿no? Como es lógico, ¿no? Si nos montamos en un ascensor y pulsamos el botón, el ascensor sube, el motor realiza un trabajo, ¿no? Es decir, estamos convirtiendo la energía eléctrica en energía potencial, simplemente por elevar el ascensor. Sin embargo, si entráramos en el cuarto de máquinas del ascensor, veríamos que el motor se calienta. Es decir, esa energía eléctrica que consumimos se transforma en una energía potencial útil, pero además se transforma en calor, se transforma en vibraciones, en ruido. Es decir, tenemos pérdidas de energía. Por tanto, podemos hablar de la eficiencia de un proceso, ¿no? La eficiencia de un proceso sería cuánta energía útil hemos obtenido, cuánto trabajo útil hemos realizado a partir de una energía que hemos consumido, ¿no? Ese cociente nos daría la eficiencia. De esa forma podemos hablar que un motor eléctrico puede tener una eficiencia entre el 80 y el 90%, ¿no? ¿Qué significa? Que entre un 80 y un 90% de la energía que toma el motor se convierte en un trabajo útil. Sin embargo, le podemos dar la vuelta. Eso también significa que entre un 10 y un 20% de la energía que consume el motor se desperdicia. Entonces, imaginémonos que de nuestro salario, entre el 10 y el 20% de lo que cobramos, pues se nos pierde, ¿no? Lo perdemos. Sería una situación realmente grave, ¿no? Pues efectivamente tenemos que mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones, ¿de acuerdo? Porque cada día vivimos en un mundo más globalizado y tenemos que competir cada vez más. Por lo tanto, ahorrar energía es una buena idea, ¿no? Y aparte, también pues es muy bueno para el medio ambiente, ¿no? Porque contaminaremos menos. Por lo tanto, como decimos, si un motor se calienta más de lo que debiera, la eficiencia de este motor disminuye, ¿no? Es decir, se desperdicia más energía. Por lo tanto, cuando hablemos de un proceso tendremos que pensar en las diferentes formas de energía que intervienen. Podemos hablar de calor, podemos hablar de energía eléctrica, podemos hablar también, por ejemplo, de vapor, presión del aire, agua caliente, o, por ejemplo, sistemas que están girando, ¿no? Hay UPS que utilizan un volante de inercia para almacenar la energía, ¿no? La vibración, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un ejemplo de un proceso, ¿no? Tenemos un motor eléctrico, tenemos una máquina, una bomba, tenemos una entrada de electricidad, o puede ser gas, podemos pensar en un proceso cualquiera, ¿no? Tenemos una entrada de energía y tenemos una salida de trabajo útil, pero también tenemos, como vemos, esas flechitas rojas, ineficiencias, ¿no? Ineficiencias en forma de vibraciones, en forma de fugas de aire, a presión, vapor, ruido, ineficiencias en forma de calor,
o también otras más sofisticadas como ineficiencias relativas a la forma en que consumimos la energía. Por ejemplo, si tenemos cargas desequilibradas, vamos a consumir más. Si generamos armónicos, vamos a consumir más. Pero también podemos crear procesos en los cuales recuperemos la energía. Por ejemplo, un compresor de gran potencia genera mucho calor y ese calor se podría recuperar para calentar diferentes zonas de la instalación. Por lo tanto, tenemos que mejorar las instalaciones para que sean más eficientes. Y podemos utilizar multitud de instrumentación para medir el estado y determinar en qué estado se encuentran esas instalaciones. En este seminario nos vamos a centrar en básicamente dos instrumentos muy importantes para la eficiencia energética, como son los analizadores de calidad eléctrica y energía y las cámaras termográficas. Para otras aplicaciones podremos medir vibraciones, podremos medir la intensidad de la luz, podremos medir temperaturas del aire, por ejemplo, presión en los sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y por qué medir la energía? ¿No? ¿Por qué no empezar ya a tomar acciones? ¿No? Porque siempre es bueno determinar el estado de partida para saber a dónde queremos llegar. Los datos de las medidas van a respaldar las decisiones y las acciones que tiendan a reducir el consumo de energía y los costes energéticos. Por ejemplo, es importante esta palabra que aparece aquí, ¿no? El ROI, el Return of Investment, el retorno de la inversión, ¿no? Es decir, si por ejemplo instalamos un variador regenerativo, es decir, un variador que reinyecte energía en la red para reutilizarla, ese variador va a tener un coste. Podemos medir cuánta energía recupera y hacer el cálculo de en cuánto tiempo esa energía paga el extracoste de ese variador. De acuerdo, de esa forma podemos plantear a la dirección de la empresa planes de ahorro energético. También podemos dimensionar correctamente y optimizar el suministro. Por ejemplo, cuál es la potencia que tenemos contratada, cuáles son, digamos, las fases horarias en las cuales vamos a trabajar. Vamos a poder justificar la introducción de controles y automatización, como he puesto como el ejemplo del variador de velocidad, o simplemente, por ejemplo, automatizar el encendido de las luces, un pequeño sistema que detecte la presencia de las personas y que automáticamente encienda o apague la iluminación. O podemos también evitar penalizaciones por las compañías eléctricas, o ver también si en nuestra instalación tenemos demasiadas reparaciones, lo cual también es un síntoma de que no somos eficientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y las instalaciones eléctricas son realmente complejas, ¿no? Vamos a tener multitud de problemas a nivel eléctrico, desde conexiones mal apretadas, circuitos y transformadores sobrecargados, cargas desequilibradas, armónicos causados por cargas electrónicas, conexiones de neutro a tierra incorrectas, bucles de tierra, neutros dimensionados y neutros mal dimensionados, equipos antiguos que consumen mucha energía, equipos mal mantenidos que consumen también mucha energía, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, realmente es fácil tener ineficiencias en los sistemas eléctricos. ¿Y cómo se van a mostrar esas ineficiencias? Por un lado, un mayor consumo de esa energía eléctrica. Vamos a poder tener factores de potencia y coseno de phi bajos. Podemos tener penalizaciones en la factura eléctrica, problemas asociados a la reinyección de armónicos, disparo de protecciones, sobre el calentamiento de equipos, incremento del número de averías. Como hemos visto, la energía, cuando se convierte en un trabajo útil, genera ineficiencias. Esas ineficiencias principalmente aparecen, por ejemplo, en forma de calor. Por lo cual, digamos, utilizando termografía, una cámara termográfica, podremos comparar equipos que trabajan a una temperatura superior a la normal. Por ejemplo, en la imagen inferior derecha podemos tener dos motores que realizan el mismo trabajo, pero uno está más caliente que el otro. Entonces, eso quiere decir que este motor, que tenemos aquí más caliente, desperdicia más energía. Por lo tanto, si están trabajando en las mismas condiciones y este genera más calor, quiere decir que es más ineficiente. Por lo tanto, podemos utilizar la termografía para este tipo de análisis de eficiencia energética. Pero hay que medir.
porque una pregunta importante sería ¿cuánto podemos ahorrar? Estadísticamente, se pueden encontrar proyectos en los cuales se consiguen ahorros, por ejemplo, de hasta un 25% de la energía al año. Pero como es lógico, va a depender del tipo de empresa, de la antigüedad de las instalaciones, además, digamos, también del tamaño de la propia empresa, ¿no? Por ejemplo, instalaciones con buenos programas de mantenimiento proactivos, pues seguramente ya hayan realizado estas mejoras, con lo cual la mejora que podemos obtener va a ser más pequeña. Sin embargo, en instalaciones donde el mantenimiento pues es tipo bombero, es decir, se resuelven los problemas cuando surgen, entonces los ahorros pueden ser mayores, hasta un 30%. Pero hay un dato interesante en la estadística, y es este que aparece en la parte inferior derecha. Dice, es importante destacar que el primer 18% de ahorro se logró con acciones de bajo coste o sin coste. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente muchas veces cambiando los procesos o con una pequeña o mínima inversión podemos realmente conseguir ahorros importantes. ¿De acuerdo? Esto nos tiene que animar a pensar un poquito cómo realizar esas mejoras de eficiencia energética. Y para eso tenemos que conocer la instalación sobre la cual queremos actuar. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver diferentes elementos de esa empresa, desde la acometida eléctrica, donde tenemos la instalación eléctrica, podemos tener la envolvente, que nos protege del entorno, de los problemas climáticos, y vamos a tener sistemas de climatización con motores, con compresores, tenemos sistemas de iluminación, podemos tener, por ejemplo, aire comprimido, sistemas de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, cada empresa tendrá que estudiar dónde tiene los mayores consumos de energía, para atacar, digamos, esos mayores consumos y tratar de reducir el consumo energético. O cuáles son los sistemas más fáciles de mejorar. Por ejemplo, hoy en día muchos ayuntamientos están implementando cambios de los sistemas de iluminación a tecnología LED. ¿Por qué? Porque esta tecnología reduce el consumo y haciendo un cálculo del retorno de la inversión se ve que es rentable invertir en estas nuevas tecnologías para ahorrar energía. Muy bien, pues vamos a fijarnos, como hemos dicho, en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque es, digamos, la que normalmente coincide en todas las instalaciones, ¿no? Hoy en día cualquier empresa tiene una instalación eléctrica y tiene un consumo de energía eléctrica importante. Por lo tanto, vamos a estudiar la eficiencia desde el punto de vista eléctrico. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de distribución, donde tenemos el cuadro principal en la parte superior, tenemos los cuadros secundarios para alimentación de motores, tenemos cuadros para iluminación, cuadros para sistemas informáticos, tenemos, por ejemplo, baterías de condensadores para corrección del factor del coseno de phi, tenemos diferentes sistemas eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde vamos a empezar a medir? ¿De acuerdo? Y la respuesta es fácil. Vamos a empezar a medir dando prioridad a la acometida. ¿De acuerdo? ¿Por qué la acometida? Porque de la acometida ya tenemos una información muy valiosa, que es aquella que aparece en la factura eléctrica. Por lo tanto, es importante comparar también las facturas eléctricas con las medidas que hagamos. Muchas veces me hacen la pregunta de si de cada cuánto tiempo hay que calibrar, por ejemplo, un analizador de calidad eléctrica o un multímetro. Y decimos, pues depende de las aplicaciones, puede ser cada año, cada 2 años, depende, por ejemplo, de lo que el propio usuario indique, si tiene la ISO 9000, pues en sus ISO 9000. Y la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se calibra, por ejemplo, el contador de energía eléctrica que tenemos en nuestras casas o en las empresas? Pues realmente una sola vez en la vida, ¿no? Prácticamente. Por lo tanto, estos sistemas estos contadores también pueden fallar y por lo tanto es importante verificarlos. ¿De acuerdo? Me dicen, aparece en el chat, si nos van a mandar por correo. Si lo desean, al final del webinario
me pueden enviar un correo electrónico solicitando la presentación en PDF y el enlace al vídeo que se está grabando, y será un placer enviárselo, ¿de acuerdo? Y al final también, como he dicho al principio, contestaré a las preguntas, porque leer las preguntas y hacer la presentación al mismo tiempo es un poco difícil. Así que para el final dejamos el tema de las preguntas, y sí, por supuesto, si lo desean, la presentación en PDF o el enlace al vídeo, será un placer enviársela. Muy bien, pues ya tenemos el primer punto donde vamos a medir la acometida, y vamos a utilizar los datos de las facturas eléctricas, que son datos importantes, ¿no? Tenemos que utilizar toda esa información. Muchas veces en las empresas llegan las facturas eléctricas y el financiero, el departamento financiero las paga y ya está. Es decir, no se analiza qué está ocurriendo con ese consumo, ¿no? Y en la factura aparece información importante, ¿no? Aparece información sobre el coste de la electricidad, aparece información sobre la potencia contratada, aparece información sobre la potencia reactiva si es el caso, o si tenemos penalizaciones. Por lo tanto, es importante analizar la factura eléctrica y realizar una primera medida en la acometida para verificar que esos datos son correctos, que no estamos teniendo errores en la factura eléctrica. Muy bien, es decir, vamos a verificar esa factura eléctrica y el contrato. Vamos a conocer cuál es la potencia contratada, vamos a saber cuáles son los consumos de energía activa, los kilovatios hora, vamos a saber también cuál es la energía reactiva, los kilovoltioamperios reactivos hora. Hay un error ahí en la presentación. Vamos a ver si tenemos penalizaciones por el coseno de phi, y también podemos tener penalizaciones por el pico de demanda, ¿de acuerdo? Vamos a registrar esos consumos, ¿de acuerdo?, en el cuadro principal, y vamos a priorizar también las medidas en cuadros secundarios para comparar resultados y de esta forma optimizar los consumos en función de las tarifas horarias. Muy bien, ¿cuántas potencias tenemos? Tenemos la potencia activa, que se mide en kilovatios, que sería realmente el trabajo útil que realiza una instalación. Pero también los motores, para realizar un trabajo útil, consumen lo que llamamos la potencia reactiva. Es una potencia que se utiliza para crear el campo magnético en los motores, ¿de acuerdo? También tenemos otro tipo de potencias más desconocidas, que son las potencias armónicas y las potencias de desequilibrio. Los equipos que generan armónicos dan lugar también a una potencia que, como decimos, es potencia armónica. Y los sistemas trifásicos, cuando están desequilibrados, dan lugar también a lo que llamamos potencia de desequilibrio. Por lo tanto, podemos sumar todas estas potencias de forma vectorial para obtener lo que llamamos la potencia aparente, que es la que medimos en kilovoltioamperios, ¿de acuerdo? Y que sería el producto de la tensión por la corriente instantánea, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora podemos hacer un pequeño cálculo. Podemos dividir la potencia activa, los kilovatios, entre la potencia aparente, los kilovoltioamperios. Y en este caso, el resultado va a ser el factor de potencia. Y es un parámetro que nos indica cómo de eficiente es nuestra instalación, ya que compara la potencia activa, es decir, el trabajo útil, con la potencia aparente que demandamos a la compañía eléctrica. Si ese factor de potencia fuera del 100%, quiere decir que toda la potencia que demandamos a la compañía eléctrica la convertimos en trabajo útil. Pero esto normalmente no suele suceder así. Podemos tener un factor de potencia, por ejemplo, de 0,90 o 0,87. Eso quiere decir que parte de la potencia que demandamos a la compañía eléctrica no se transforma en potencia útil. Es decir, estamos siendo ineficientes. Y aquí en la imagen que tenemos a la derecha se ve algo que muchas veces nos confunde. Este es un analizador de calidad eléctrica y aparece factor de potencia, o en inglés power factor, y el coseno de phi. Son dos cosas diferentes, aunque a veces pueden dar resultados parecidos, ¿de acuerdo? El factor de potencia, como vemos, engloba tanto la potencia activa como la potencia reactiva, como la potencia armónica y potencia de desequilibrios. Es decir, tiene en cuenta todos los aspectos de las potencias en la instalación. Mientras que el coseno de phi se calcula eliminando primero los armónicos. Es decir, el analizador
a través de la transformada rápida de Fourier, elimina los armónicos y obtiene lo que llamamos componentes fundamentales de tensión y de corriente, es decir, las formas de onda senoidales, y calcula el desfase entre la tensión y la corriente. ¿De acuerdo? Entonces el coseno de phi se utiliza para calcular las baterías de condensadores, pero no tiene en cuenta los armónicos. ¿De acuerdo? Mientras que el factor de potencia sí que engloba también a los armónicos. De ahí que a veces sean diferentes el factor de potencia y el coseno de phi. Aquí tenemos el triángulo típico que hemos conocido hasta ahora, donde tenemos la potencia activa, aquí en la parte inferior, y la potencia reactiva. Y la suma vectorial es la potencia aparente. Y este ángulo es lo que llamamos el coseno de phi. Pero aquí, como vemos, no aparecen los armónicos. ¿De acuerdo? Esta potencia reactiva sería potencia reactiva pura asociada a los motores. ¿De acuerdo? Se puede construir otro triángulo que incluya los armónicos, pero sería tridimensional, sería más difícil de visualizar porque se saldría del plano. ¿De acuerdo? Pero este es el triángulo típico donde tenemos potencia activa, reactiva y aparente. Muchos instrumentos de medida, lo que no es potencia activa es potencia, digamos, se define como no activa, para diferenciarla de la reactiva pura de los motores. Esa potencia no activa incluiría también los armónicos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya sabemos que tenemos que medir diferentes potencias, ¿no? Activa, reactiva, aparente, potencia armónica, potencia de desequilibrio, y no nos vale una medida puntual, porque como vemos en este gráfico, las instalaciones varían con el tiempo. Aquí podemos ver la evolución de la potencia activa a lo largo de un periodo de tiempo. Esto es una semana y como parece así un poquito raro, no hemos empezado a contar a partir de lunes, sino que es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, este tipo de gráficos de tendencias es muy importante porque de una forma muy visual nos permite ver la evolución y descubrir tendencias interesantes. Por ejemplo, ¿por qué el sábado y domingo tenemos consumo de potencia? ¿De acuerdo? Esto puede ser un indicador de que en nuestra instalación nos hemos dejado las luces encendidas, por ejemplo, o los sistemas de climatización. Otra pregunta que nos podemos hacer es por qué durante la noche de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes el consumo es superior al del fin de semana. Alguien podría decir, no, es que es una empresa de, por ejemplo, de sistemas de alimentación. Entonces hay cámaras frigoríficas. Pero entonces, ¿por qué es mayor el consumo durante la noche, entre semana, que durante el fin de semana? ¿No? Puede ser que nos estemos dejando los sistemas de aire comprimido trabajando y como hay pérdidas, fugas, entran a trabajar y se produce este consumo. En definitiva, este tipo de gráficos nos permite visualizar de una forma fácil los parámetros que determinan la eficiencia de nuestra instalación. Y de esa forma, al verlo de esta forma, vamos a poder descubrir tendencias o descubrir situaciones que nos pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética. Muy bien, pues sabiendo que tenemos que medir la energía primero en el cuadro principal y luego ya en cuadros secundarios, vamos a utilizar un analizador de calidad eléctrica. Por ejemplo, un analizador como la familia DISE-30, el más básico, el DISE-32, que nos permite medir pues potencias, activa, reactiva, aparente, factor de potencia, coseno de phi, el THD, la distorsión armónica total, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vemos cómo en la parte inferior nos aparece un dato interesante, que es la categoría. Categoría 4, 1000 voltios. Todos los instrumentos de medida tienen que tener un sello de seguridad. Esto significa que este instrumento se puede conectar directamente a la acometida hasta 1000 voltios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Normalmente suele ser categoría 4, 600 voltios. Es un primer apartado que nos indica en qué zona de la instalación se puede conectar y cuál es la tensión máxima a la cual puede trabajar en esa zona. ¿De acuerdo? Categoría 4 sería, por ejemplo, la acometida. Categoría 3 sería una instalación trifásica
Categoría 2 sería una instalación monofásica y categoría 1 sería, por ejemplo, cuando estamos reparando una fotocopiadora. Es decir, cuanto más cerca de la acometida, más peligroso. Más peligroso puede ser la medida, porque puede haber un transitorio y ese transitorio se puede transmitir a lo largo de las líneas, llegar a nuestro instrumento y puede romperlo. ¿De acuerdo? Entonces, categoría 4 sería la zona de máxima seguridad, es decir, el sello de máxima seguridad del instrumento. Muy bien, pues vamos a utilizar el analizador de calidad eléctrica. ¿Y cómo se configura? Pues el primer paso es elegir el sistema en el cual vamos a medir. Podemos encontrarnos que queremos medir, por ejemplo, en nuestra casa. Entonces, por ejemplo, un sistema monofásico, fase y neutro, o podemos medir en un sistema en la industria, un motor trifásico sin neutro, pues lo configuraríamos el analizador en triángulo. O si queremos medir potencias por fase, configuraríamos el analizador en estrella. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso. Tenemos que medir, tenemos que elegir en el instrumento cuál es el sistema en el que vamos a medir. Si le decimos que es un sistema monofásico, pues el instrumento va a esperar que le llegue, digamos, corriente pues por la fase 1 y el neutro, con lo cual no va a medir en el resto de las fases. Por eso es importante configurar adecuadamente el analizador. Una vez que le hemos dicho, por ejemplo, que vamos a medir en estrella o en triángulo, hay que indicarle cuál va a ser la tensión nominal. Y aquí se comete a veces un error muy sencillo, y es que cuando utilizamos el sistema en estrella, la tensión se mide entre fase y neutro. Por lo tanto, la tensión nominal serán 230 voltios, no 400. Sin embargo, cuando el analizador se configura en triángulo, la tensión se mide entre fase y fase. Por lo tanto, le tendremos que indicar 400 voltios. En un sistema estándar. Hay sistemas, digamos, un poco más especiales, donde la tensión fase a fase puede ser de 220 voltios, ¿no? Pero para una instalación trifásica normal, en triángulo indicaríamos 400 voltios y en estrella indicaríamos 230 voltios. ¿De acuerdo? Y esto hay que indicárselo al equipo. De esa forma, aquí tenemos la pantalla de un instrumento y le estamos indicando que es en estrella, ¿de acuerdo? Y que vamos a realizar un estudio de energías. Aquí vemos cómo en las pantallas de los instrumentos podemos elegir los diferentes sistemas y cómo el propio instrumento nos va a indicar cómo colocar los cables de tensión y los cables y las ondas de corriente. ¿De acuerdo? Y aquí tendremos, por ejemplo, la tensión nominal. En este caso, pues es una tensión de 115 voltios. Un poquito más extraña. Muy bien. Ahora toca que el equipo registre. Y cuando haya registrado, tendremos que entender los datos que nos proporciona el analizador. ¿Por qué? Porque los analizadores registran de una forma particular, y hay que entenderla. Si aquí tenemos, por ejemplo, la evolución de la tensión, a lo largo del tiempo, la forma de onda, el instrumento va a calcular el valor eficaz digitalizando esa forma de onda. Y para eso se fija en un ciclo completo. Aquí vemos que tenemos un ciclo completo de la tensión o de la corriente y obtenemos el valor eficaz, por ejemplo 230 voltios. Obtenemos el siguiente punto y lo que hacemos es desplazar esta ventana medio ciclo, es decir, entre punto y punto vamos a esperar, o digamos necesitamos esperar 10 milisegundos. De esa forma vamos a ir obteniendo puntitos para obtener el gráfico de tendencias de la tensión o de la corriente. Pero ¿qué sucede? Que si el equipo trabaja a esta velocidad, a 10 milisegundos obteniendo, digamos, muestras, eso quiere decir que si dejamos el analizador registrando, por ejemplo, un periodo típico de una semana, al cabo de una semana, solamente para la medida de la tensión en la fase 1, vamos a obtener, como vemos aquí, 60 millones de muestras. Es decir, son muchas muestras. Por lo tanto, los analizadores de calidad eléctrica y energía utilizan un pequeño truco para comprimir estos datos. Lo que vamos a hacer es definir un periodo de tiempo que nosotros podemos introducir en el analizador. Por ejemplo, puede ser un segundo, puede ser un minuto, pueden ser 10 minutos, pueden ser 20 minutos. ¿Y qué sucede? Que el equipo va a medir a alta velocidad cada 10 milisegundos, pero después de ese tiempo que nosotros, que es el usuario el que programa,
El analizador, en vez de guardar todos estos puntitos que tenemos aquí, entre medias, lo que va a hacer es salvar únicamente el valor más bajo, el valor más alto y el promedio de todos estos puntitos. Es decir, en vez de guardar todos estos puntitos rojos, va a guardar estos tres valores que tenemos aquí a la derecha. El valor mínimo, el valor máximo y el valor de promedio. ¿De acuerdo? De esa forma, el analizador ahorra espacio en memoria. ¿De acuerdo? No quiere decir que el analizador mida aquí y luego mida aquí y entre medias esté dormido. No, el analizador está midiendo a alta velocidad, pero únicamente salva los valores máximos, mínimos y de promedio. ¿De acuerdo? Esto en general. Lo que pasa es que luego hay analizadores de gama media alta que pueden salvar también formas de onda. Pueden salvar puntos de la forma de onda cuando ocurre algo especial, por ejemplo una interrupción, un hueco, una sobretensión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando descarguemos los datos al analizador o cuando los veamos, por ejemplo, en el teléfono móvil con las aplicaciones gratuitas de Fluke, veremos tres gráficas. No es que sea la fase 1, la fase 2 y la fase 3, no. Para, por ejemplo, la tensión de la fase 1 podemos ver la gráfica de máximos, la gráfica de mínimos y la gráfica de promedios. ¿De acuerdo? Entonces el analizador mide a alta velocidad cada 10 milisegundos, pero luego hay que programarle un periodo de tiempo que, de acuerdo a las normativas, para tensiones sería de 10 minutos y para energía sería de 15 minutos. Es decir, para la tensión, si hacemos un zoom de esta gráfica, entre punto y punto, la separación temporal sería de 10 minutos. Si le configuramos un segundo, la separación temporal sería un segundo. Si le configuramos 20 minutos, la distancia horizontal entre un punto y el siguiente serían 20 minutos. ¿De acuerdo? Pero como digo aquí, de acuerdo a la norma N50160, que es la normativa de calidad eléctrica, el analizador se tiene que configurar para que los promediados de tensiones sean de 10 minutos. Para las energías, como digo, históricamente se han considerado promedios de 15 minutos. Muy bien, pues aquí ya tenemos configurado adecuadamente nuestro analizador de calidad eléctrica. Incluso podemos añadir una descripción, el precio del kilovatio hora para luego hacer cálculos económicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vale, esto es lo que hay que hacer en el analizador, pero hay que colocar también los cables. Los cables hay que conectarlos al cuadro eléctrico para medir. Y para eso tenemos que utilizar, para medir la corriente, sondas, sondas de corriente como vemos aquí, que pueden ser bien flexibles, que son las más normales hoy en día, o sondas rígidas, que se utilizan principalmente hoy en día cuando queremos medir en media y alta tensión para conectarlas a los a los transformadores de medida en subestaciones. Las sondas flexibles tienen una gran ventaja y es que son más grandes, son flexibles, son mucho más fáciles de conectar a los embarrados o a los cables. Existen diferentes tipos de sondas, unas más pequeñas, otras más grandes. Incluso hay sondas que ya son inteligentes, que dentro del conector tienen una electrónica y cuando se conectan al analizador, el analizador habla con la sonda y sabe el modelo, la corriente nominal, etcétera, etcétera. Como he dicho, hay diferentes tipos de sondas, desde las más pequeñitas, por ejemplo, que miden hasta 1500 amperios, más grandes, o hasta 6000 amperios, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la aplicación, utilizaremos un tipo de sonda u otra. Muy bien, vamos a conectarlas ahora. Primero las ondas, vemos las ondas de corriente. Y vemos que la sonda tiene una flecha marcada, serigrafiada. ¿Esto para qué sirve? Pues es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a indicar cómo colocar la sonda. La corriente en un sistema trifásico de alterna no tiene dirección, es alterna. Primero durante 10 milisegundos va en una dirección y durante otros 10 milisegundos va en la dirección contraria, por decirlo de alguna forma. Pero la energía sí tiene una dirección, normalmente fluye desde el transformador a la carga. Por lo tanto, esta flechita que tienen las sondas tiene que instalarse en el cable de forma que apunte en la dirección del flujo de la energía normal. Es decir, si el transformador, digamos, está en la parte de arriba y las cargas están en la parte de abajo, esta flechita tiene que ir apuntando en esa misma dirección. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que la potencia tenga el signo positivo.
Si le damos la vuelta a esta sonda y hacemos que la flecha apunte hacia arriba, la potencia tendrá signo negativo. Entonces, si nos equivocamos en las tres fases, bueno, las tres serán negativas y cuando se sumen no habrá error, salvo el signo. Pero si nos equivocamos en una sola fase, estaremos, por ejemplo, sumando dos potencias positivas con una negativa, con lo cual la potencia total será incorrecta. ¿De acuerdo? Muy bien, y para los cables de tensión, pues lo mismo, tendremos que conectarlos al analizador, fase 1, como vemos aquí, fase 1, fase 2, fase 3, neutro, y podemos utilizar bien pinzas de cocodrilo que tienen que morder pues los tornillos o los embarrados, las tuercas de conexión, si tenemos acceso al embarrado, o podemos también utilizar, quitar esta pinza de cocodrilo de la banana y conectar en la parte inferior esta otra sonda que en la punta tiene, digamos, un elemento magnético. Es metálico, esto está unido internamente, pero la punta es magnética. Entonces, esta punta se puede introducir, por ejemplo, en los tornillos del magneto térmico y hacer contacto para de esa forma medir mucho más fácilmente la tensión. No hay que morder, digamos, con el cocodrilo en ningún cable. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya sabemos colocar también los cables de tensión. Pero aún nos queda hacer algo más. Tenemos que verificar que realmente hemos conectado las sondas de tensión y de corriente adecuadamente. A veces, con las prisas, pensamos que las hemos colocado bien. Pero es muy útil verificar que realmente se han conectado bien. Y eso se puede hacer en el equipo. Los analizadores de Fluke podemos ver el diagrama fasorial. Entonces, en este diagrama fasorial podemos ver la fase 1 de tensión, la fase 2 de tensión y la fase 3 de tensión. Entonces, tienen que seguir un orden adecuado para saber que se han instalado correctamente. Es decir, que la entrada de la fase 1 se ha conectado a la fase 1 del sistema eléctrico, la entrada del cable de tensión de la fase 2 se ha conectado realmente a la fase 2 y así sucesivamente. Si se sigue este orden, negro, rojo, gris, quiere decir que se han conectado bien los cables de tensión. Y lo mismo tiene que suceder con las sondas de corriente. Vemos que el negro está, la sonda, el vector de corriente está cerca del vector de tensión negro, lo mismo con el rojo y lo mismo con el gris. Eso quiere decir que se han instalado correctamente. Si la sonda estuviera conectada al revés, es decir, con la flechita serigrafiada en la sonda en la dirección contraria, ¿qué ocurriría? Que este vector de corriente apuntaría en la dirección contraria. Es decir, tendríamos un desfase de 180 grados. Y eso sería un indicador visual de que hemos conectado incorrectamente. Es decir, entre tensión y corriente puede haber un desfase, pero no de hasta 180 grados. Tiene que ser un desfase pequeñito, pues lo que generen los motores o los ordenadores, pero no un desfase enorme en la dirección contraria. Entonces, esto lo podemos hacer visualmente a través del diagrama vectorial, pero habría que ir, digamos, a la instalación y cambiar los cables. ¿De acuerdo? Los analizadores de la familia 1730 tienen una función especial, y es que el propio instrumento tiene un algoritmo inteligente que analiza ese diagrama vectorial y nos puede indicar si hemos conectado las ondas correctamente, las ondas de corriente o de tensión correctamente. Y si detecta un error, simplemente pulsando un botón, como vemos aquí en la pantalla, al pulsar este botón, el propio equipo corrige internamente el cableado, es decir, no hay que ir al cuadro eléctrico, no hay que cambiar nada. El propio equipo es capaz de cruzar, digamos, los datos y asignar, por ejemplo, invertir el signo de la corriente para si en el caso de que hayamos conectado incorrectamente la sonda de corriente. Entonces es importante verificar esto porque vamos a dejar el analizador durante una semana y si no lo hemos conectado bien, pues es una pena porque muchas veces sucede que los datos no sirven. Entonces es importante esta verificación última antes de marcharnos. Muy bien, pues ya hemos descargado los datos y ahora podemos, por ejemplo, exportarlos. Podemos hacer un informe directamente en el software de Fluke, ver las gráficas en el informe de Fluke o podemos exportarlo a nuestro formato preferido, por ejemplo, a Excel. Y en este caso, por ejemplo, lo que he hecho es representar en el gráfico, en el eje horizontal, un día, es decir, horas, desde las 0 hasta las 24 horas. Y en el eje vertical, la magnitud. Entonces lo que he hecho es separar los datos para cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De esa forma
podemos analizar cómo se comporta la instalación con más detalle. Hemos hecho una superposición de esos datos a lo largo de la semana. Por lo tanto, tenemos que comparar el horario de trabajo con el esquema tarifario de la compañía eléctrica. Ver qué cambios podemos introducir en los procesos para aprovechar mejor, por ejemplo, si tenemos diferentes tarifas horarias. ¿De acuerdo? Tenemos que ver si nos dejamos las luces encendidas o apagadas, como vemos aquí, si tenemos momentos de consumo cuando se supone que la fábrica o la empresa o la oficina no está trabajando. Entonces, tenemos que fijar esos horarios de encendido y apagado de los equipos de la infraestructura, ¿no? También es importante ver cómo tenemos picos enormes, por ejemplo, aquí de potencia, ¿no? Tenemos una gráfica donde tenemos un momento del día donde tenemos el mayor consumo. Entonces, hay un truco que es poner en marcha y ejecutar los equipos de gran consumo con al menos 15 minutos de retraso, es decir, de diferencia entre unos y otros. Agruparlos para que no todos los equipos arranquen en el mismo momento. Y eso es para evitar la penalización por el pico de demanda. O bien podemos, por ejemplo, utilizar variadores de velocidad para comandar los motores que arranquen en rampa, que tengan un arranque suave. Y además de ahorrar energía, porque vamos a controlar, digamos, el flujo de esos motores de forma más óptima, además podemos reducir los picos de arranque. Muy bien. Pues tenemos que empezar a mirar la factura, como hemos dicho, ¿no? Y tenemos que ver si nuestra potencia contratada está sobredimensionada. Además de la energía, que se paga en kilovatios hora, pagamos también por la potencia contratada. Es decir, por ejemplo, en nuestra casa tenemos contratados 3 kilovatios, 4, 5, 7, 8, los que sean, ¿no? Pues en la factura habrá un apartado donde aparece el coste de esos kilovatios al mes. Por ejemplo, en el 2014 se cambió el precio del kilovatio de la potencia contratada y se incrementó prácticamente en un 18%. Por lo tanto, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿necesitamos toda esa potencia realmente? ¿O podemos alternar, digamos, nuestro consumo para no necesitar tanta potencia? La respuesta nos la va a dar el analizador. Podemos dejar el analizador registrando durante una semana en un periodo representativo y al cabo de esa semana podemos ver cuáles son los valores máximos que hemos obtenido y compararlo con nuestro contrato. ¿De acuerdo? Ese contrato es posible que tenga penalizaciones si cambiamos o que tengamos que pagar si queremos cambiarlo, pero tenemos que estudiar si nos merece la pena o no nos merece la pena. También puede suceder al contrario, ¿no? Que tengamos una potencia contratada no demasiado elevada y a veces tenemos unos picos importantes que superan el valor contratado y entonces vamos a pagar por superar ese valor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estudiar los datos que nos proporciona el analizador con nuestro contrato. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos unos datos de cuáles son los precios del kilovatio hora, por ejemplo, en tarifa punta, llano o valle, ¿no? Simplemente para que veamos que de la tarifa punta a la tarifa valle se produce un ahorro importante, es decir, el precio es prácticamente el doble si consumimos la tarifa valle que si consumimos la tarifa punta. Por lo tanto, la idea es si podemos dejar de consumir ciertos procesos en estas horas que son más caras y transferirlos a la tarifa llano o tarifa valle, y de esa forma pues podremos ahorrar. ¿De acuerdo? Otro factor de penalización que podemos tener es el coseno de phi, que como he dicho es el desfase entre tensiones y corrientes. Ese desfase, como vemos, lo representamos aquí entre tensiones y corrientes y vemos que la onda ya es perfectamente senoidal. Eso es porque el analizador, para hacer este cálculo, esta diferencia de tiempo, este desfase, elimina primero los armónicos y obtiene las componentes fundamentales. Las componentes fundamentales son las ondas perfectamente senoidales a 50 Hz. Las bobinas de los motores generan un desfase entre tensión y corriente, y eso da lugar a que aparezca la potencia reactiva. Esa potencia reactiva se suma, como hemos visto, a la potencia activa y hace que las compañías eléctricas tengan que sobredimensionar los transformadores, los cables, etcétera, etcétera. Por eso aparecen estas penalizaciones. Por ejemplo, en el 2009
En el 2010, por ejemplo, se cambiaron los precios, las penalizaciones, el coste de la reactiva, y como vemos se incrementó de forma importante lo que hay que pagar, digamos, en el caso de que nuestra empresa tenga que pagar por reactiva. ¿De acuerdo? Vemos también que en el 2011 se modificó este coste de la potencia reactiva, ¿de acuerdo? Pero aquí el dato importante es que pagamos o hay que pagar directamente cuando el coseno de phi es inferior a 0,95. Es decir, si nos despistamos un poquito, la empresa va a empezar a pagar potencia reactiva, ¿de acuerdo? A partir de 0,95 ya se empieza a pagar, por debajo de 0,95 empezamos a pagar. Por eso es importante hacer estudios de baterías de condensadores, estudios de reactiva, que midan precisamente la potencia reactiva asociada a los motores, no, por ejemplo, a los ordenadores. Por eso es importante un analizador que sepa distinguir entre potencia reactiva de las bobinas o potencia reactiva asociada a los armónicos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacer estos estudios para ver si realmente merece la pena utilizar una batería de condensadores. Y en muchos casos, una vez que tengamos la batería de condensadores, cuando se hagan mejoras, y esas mejoras, por ejemplo, impliquen la introducción de variadores de velocidad, tenemos que tener en cuenta que puede haber problemas de resonancia entre las baterías de condensadores y los armónicos. Por lo tanto, también es importante hacer análisis de armónicos cuando se introduzcan variadores de velocidad, para evitar precisamente esas resonancias en la batería de condensadores. Hemos hablado ya del pico de demanda, que como vemos se calcula en periodos de 15 minutos, y lo que hace el analizador es ver el valor medio de la potencia en ese intervalo de 15 minutos. Entonces se parte, digamos, a las 0, a las 15, a cuarto, y media, menos cuarto, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y el analizador va a calcular el valor promedio. Si ese valor medio supera el valor contratado, entonces vamos a tener penalizaciones, dependiendo de nuestro contrato, obviamente, ¿no? Pero de esta forma, si programamos el intervalo de promedio de la energía en intervalos de 15 minutos, nos va a resultar muy fácil ver cuándo tenemos problemas o cuándo podemos tener problemas de penalizaciones. ¿De acuerdo? Al final lo que queremos es evitar tener unos picos elevados en la potencia, como vemos aquí, porque arrancan cargas muy grandes de forma simultánea, y esos picos pueden dar lugar, como decimos, a penalizaciones. Pero digamos visualmente, cuando tenemos los gráficos, cuando descargamos los datos del analizador, es muy fácil, si hemos hecho este programa promediado de 15 minutos, determinar cuándo podemos tener esta penalización. Y todo esto está regulado, como vemos, por el Estado, ¿no? El Boletín Oficial del Estado del 2009, 2011, donde se regula cómo se calculan estas penalizaciones. Muy bien, otros aspectos que tenemos que tener en cuenta es que podemos recuperar energía. Podemos recuperar energía. Hoy en día existen variadores de velocidad que, por ejemplo, en sistemas de elevación, cuando los ascensores o las grúas tienen que descargar el peso, el motor va a seguir girando y va a generar energía. Normalmente esa energía se desperdicia en unas cajas de resistencias que se calientan, ¿no? Se convierte en calor y se tira. Sin embargo, hoy en día existen este tipo de variadores de velocidad que permiten reinyectar esa energía en la red y ser utilizada por otros equipos. Por eso los analizadores de Fluke tienen realmente dos contadores de energía. Uno, la energía directa, es decir, la energía que consume la carga, y tenemos otro contador alternativo, que es la energía inversa, que sería la energía que reinyectamos en la red. Por lo tanto, podemos hacer una prueba piloto. Se puede comprar un variador regenerativo de este tipo, dejarlo instalado durante una semana, ver cuáles son los ahorros, cuál es la energía que se ha reinyectado, y extrapolar esos datos para calcular el retorno de la inversión de ese variador de velocidad. Si vemos que es rentable, pues se puede, digamos, instalar en otros puntos de la fábrica, por ejemplo. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos consumos en equipos cuando no están trabajando. Muchas máquinas, a pesar de que no giren los motores, pues están trabajando los autómatas, están trabajando los sensores, las pantallas. Entonces también puede ser interesante medir ese consumo a nivel de máquina y determinar
si esa máquina tiene un consumo, digamos, en vacío, cuando no está trabajando, importante, y quizá merezca la pena apagar la máquina completamente. Por lo tanto, vemos que podemos utilizar los analizadores de calidad eléctrica para medir en cuadro principal, cuadros secundarios o incluso, como digo, a pie de máquina. Muy bien, todas estas situaciones de eficiencia energética, como hemos visto, dan lugar normalmente a un calentamiento mayor al normal. Y esto se traduce en que podemos utilizar la termografía, las cámaras termográficas, para detectar puntos calientes en la instalación. Por ejemplo, tradicionalmente se han utilizado las cámaras termográficas para ver, pues eso, circuitos cableados que están, por ejemplo, tomas que están mal apretadas, porque ahí aparecen puntos calientes por un incremento de la resistencia. Pero vamos a poder utilizar las cámaras termográficas para ver precisamente esas diferencias de temperatura entre dos máquinas diferentes, dos motores diferentes. Podemos comparar a nivel térmico cuál es el comportamiento de la instalación eléctrica. Y siempre que veamos diferencias sustanciales entre dos equipos, pues eso va a ser una indicación de que esa instalación quizá no está trabajando de forma correcta. Mantenimiento y eficiencia energética están íntimamente ligados, ¿no? Un motor que se calienta en exceso porque está mal equilibrado o porque está mal alineado va a dar lugar a un mayor consumo de energía. Por lo tanto, podemos utilizar la termografía no solamente para hacer las inspecciones típicas en sistemas eléctricos, sino también para verificar si están trabajando en condiciones ineficientes. Y esto, por ejemplo, se puede ver incluso para los cables, ¿no? Los cables se pueden calentar por armónicos, por sobrecargas, por desequilibrios. Y ese calentamiento lo que significa es que el cable está desperdiciando energía, se está calentando por efecto Joule. La potencia disipada será I cuadrado R, ¿de acuerdo? La intensidad de la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia del cable. Y hoy en día tenemos analizadores de calidad eléctrica que son capaces de cuantificar esas pérdidas que tenemos en los cables. Por ejemplo, el analizador de calidad eléctrica Fluke 435 tiene una función que es precisamente la calculadora de pérdidas de energía, el cual nos va a permitir cuantificar de forma precisa la potencia activa, la potencia reactiva asociada a motores, la potencia asociada a los desequilibrios y la potencia asociada a los armónicos. De esta forma, si introducimos de forma manual o le decimos que trabaje de forma automática, podemos introducir la longitud de los cables, la sección y si es cable o aluminio, como vemos aquí en la parte inferior. Con esos datos, ya digo, bien manualmente o bien de forma automática, el equipo, además de medir las potencias activa, reactiva, de desequilibrio y armónica, nos permite calcular las pérdidas que tenemos en los cables. Y si introducimos el precio del kilovatio hora para diferentes tarifas horarias, nos va a permitir calcular las pérdidas que tenemos en los cables a la hora y al año. Entonces, esta información es realmente útil para saber si nuestra instalación es realmente eficiente. ¿Por qué? Porque además de ver las pérdidas económicas y en vatios, podemos determinar si realmente lo que tenemos que instalar es una batería de condensadores o, por ejemplo, un filtro contra armónicos. Entonces, en este caso vemos que tenemos más potencia armónica que potencia reactiva asociada a los motores. Por lo tanto, parece que es más interesante primero resolver el problema de los armónicos, ¿de acuerdo? Aunque también será importante resolver el problema de la reactiva porque podemos tener penalizaciones por el coseno de phi, ¿de acuerdo? Otro aspecto también que es importantísimo, como vemos aquí, es los motores. Los motores utilizan el 65% de toda la energía producida. Por lo tanto, es importantísimo verificar la eficiencia de los motores. ¿Y cómo se calcula la eficiencia de un motor? Pues de una forma aparentemente fácil, dividiendo la potencia mecánica que entregan a su salida entre la potencia eléctrica que consumen. Parece fácil, ¿verdad? Sí, pero no es tan fácil. Para medir la potencia mecánica habría que utilizar un sensor de par. Y entonces, ¿por qué estoy presentando este aspecto aquí? Porque Fluke ha lanzado un equipo nuevo, el Fluke 438, que simplemente midiendo parámetros eléctricos es capaz de calcular la potencia mecánica, el par mecánico, las revoluciones por minuto y como también mide
la potencia eléctrica, el factor de potencia, desequilibrios y armónicos, nos puede dar la eficiencia del motor, es decir, este parámetro. La potencia mecánica de salida, que es el que tenemos aquí, entre la potencia eléctrica de entrada, este que tenemos aquí. Y de esa forma vamos a poder determinar si los motores de nuestra empresa son eficientes o no. Y esto no solamente sirve desde el punto de vista de la eficiencia, sino que también nos va a permitir determinar si los motores están sobrecargados. Todos los motores tienen una placa de especificaciones y nos indica, digamos, cuál es el valor de la corriente, digamos, nominal, y por encima estaría sobrecargado. Lo que ocurre es que, como nos indica la norma NEMA, que tenemos aquí, la norma National Electrical Manufacturers Association, los motores no solamente se pueden sobrecargar porque conectemos más carga mecánica a su salida, sino también pueden sobrecargarse, a pesar de que tengan poca carga mecánica, cuando la alimentación es defectuosa. Es decir, cuando la distorsión armónica de la tensión es elevada o cuando el desequilibrio en la entrada de tensión es elevado, por eso aparece aquí desequilibrio y armónicos, entonces si tenemos un desequilibrio elevado de tensión y una distorsión armónica de tensión elevada, eso significa que el motor puede estar en sobrecarga, incluso si no ha llegado a la carga mecánica total, simplemente porque la alimentación es defectuosa. Eso significa que un motor sobrecargado consume más y se va a averiar antes. Por lo tanto, es importante también verificar la eficiencia de los motores. En los hogares tenemos otros consumos eléctricos, ¿no? Calefacción, aire acondicionado, agua caliente, y también es importante cuantificar esa energía, ¿no? Por ejemplo, de los sistemas de climatización. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora sería aplicable, ¿no? Medir el consumo eléctrico, ver qué equipos están más calientes, utilizando la termografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso hoy en día, como he comentado antes, muchos ayuntamientos están, digamos, introduciendo planes de sustitución de las luminarias, por ejemplo, de las calles, ¿no? Porque las lámparas de bajo consumo, como dice bien su nombre, pues consumen menos potencia activa que las lámparas de incandescencia, ¿no? Y aquí lo podemos ver reflejado en esta imagen, ¿no? Una lámpara de incandescencia se calienta mucho más que una lámpara de bajo consumo, es decir, desperdicia menos energía la lámpara de bajo consumo que la de incandescencia, ¿de acuerdo? Pero no todo es perfecto, Las lámparas de incandescencia son básicamente resistencias, no generan armónicos, como vemos aquí. La tensión y la corriente están en fase, no hay armónicos. Sin embargo, las lámparas de bajo consumo consumen menos potencia activa, pero como tienen fuentes de alimentación conmutadas, generan muchos armónicos y la corriente ya no es senoidal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado también con cuando hagamos los cambios, la sustitución de las lámparas de bajo consumo, para evitar que se produzcan, por ejemplo, disparos en las protecciones por armónicos. Muy bien, como he comentado antes, mantenimiento y eficiencia energética están ligados. Aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes tecnologías para detectar los problemas en las máquinas y vemos cómo una avería tiene un cierto coste y cuanto más tardemos en repararla, llega un momento en que ya el coste se empieza a disparar porque hay que cambiar más piezas, rodamientos. Esos rodamientos pueden haber dañado otras cosas, ¿no? Pero este gráfico de aquí azul también es interesante y vemos cómo cuando la máquina aún todavía no tiene, digamos, un fallo grave, todavía estamos a tiempo de hacer algo en la máquina para repararla sin que tenga un coste elevado, el consumo de energía ya va creciendo de una forma considerable, las pérdidas energéticas. Por lo tanto, es importante ligar mantenimiento con eficiencia energética. Por ejemplo, antes de hacer cualquier reparación, siempre es recomendable medir el consumo antes y después de la reparación. En este caso, por ejemplo, tenemos una industria de reciclaje donde un motor grande de 350 kilovatios, tenía un problema. Hemos detectado el problema porque estaba sobrecalentado el motor, un problema de alineamiento, se ha, digamos, utilizado un alineador Fluke para alinear la máquina y el motor, y entonces se ha resuelto el problema. Ahora bien, si comparamos el consumo antes de la reparación y después de la reparación,
veremos que ha habido una variación, una reducción del consumo del 3%. Claro, un 3% parece que no es mucho, ¿no? Pero un 3% para este motor supone 8,4 kilovatios, que si multiplicamos por todo el tiempo, a lo largo de un año, va a suponer, por ejemplo, una reducción de 8.000 euros. O lo que es lo mismo, vamos a evitar que se emitan 30 toneladas de CO2. Por lo tanto, el mantenimiento nos ayuda a mejorar, quizá con cifras que no parecen demasiado elevadas, un 1%, un 2%, un 3%, pero que al final, cuando tenemos en cuenta toda la potencia en juego, realmente el ahorro puede ser importante. Muy bien, y para trabajar de forma eficiente hay que trabajar en equipo, y por eso la mayoría de los equipos de Fluke tienen conectividad hoy en día. Las cámaras termográficas, los analizadores de calidad eléctrica, se pueden comunicar vía Wi-Fi, vía Wi-Fi o vía Bluetooth con una aplicación gratuita para el teléfono móvil. Y a través de esa aplicación gratuita se pueden transferir de forma automática todos los datos a la nube y compartirlos con nuestro equipo de trabajo. De esa forma, pues nosotros también vamos a ser más eficientes porque a través de este tipo de aplicaciones gratuitas vamos a poder, digamos, salvar los datos, asociarlos a diferentes máquinas, compartirlos, tenerlos siempre disponibles y poder, digamos, asociar diferentes medidas a un mismo equipo. Por ejemplo, una imagen termográfica con una medida de calidad eléctrica, con una medida de vibraciones, todo, digamos, asociado a un equipo que hemos creado en esta aplicación. De esa forma, podemos ver la información, compartirla y trabajar también nosotros de forma eficiente. Bueno, hemos llegado ya a las 5 y prácticamente estamos al final de la presentación. Simplemente les quería recordar las diferentes soluciones que tiene Fluke tanto en cámaras termográficas como en analizadores de calidad eléctrica. Vemos, por ejemplo, que en cámaras termográficas existen diferentes familias, por ejemplo, la familia TIS, que tenemos ya pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 modelos, por ejemplo, con diferentes sensores, diferentes prestaciones, y, por ejemplo, la familia TI300, también con 4 o 5 modelos. Es decir, simplemente lo que quiero mostrarles con este gráfico es que existe una cámara realmente para cada aplicación, realmente desde la cámara más básica, más económica, hasta la cámara más avanzada, más sofisticada. Lo mismo ocurre con los analizadores de calidad eléctrica. Podemos partir de un analizador como el DISE32, que nos va a permitir hacer todos estos tipos de análisis de eficiencia energética, medir potencia activa, reactiva, aparente, medir distorsión armónica total. Si queremos ya hacer análisis de calidad eléctrica, podemos irnos al DISE36 o DISE38. Si ya queremos también tener un equipo clase A, podemos irnos por ejemplo, al Fluke 435. Si queremos hacer análisis de motores, podemos irnos al Fluke 438, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hemos lanzado recientemente un nuevo analizador de calidad eléctrica, registrador, con conectividad Ethernet, Wi-Fi, que ya no necesita, digamos, de display, porque se puede uno conectar al equipo de forma remota, un equipo clase A que nos va a permitir registrar todos los parámetros de acuerdo a la norma N50160 y de forma remota descargar los datos para no tener que ir a la instalación y descargarlos manualmente. ¿De acuerdo? Pues ya creo que tienen datos suficientes de partida, con lo que ahora lo que tienen que hacer es desear empezar a trabajar, ¿no? Querer mejorar, y como hemos dicho, el primer paso es medir y cuantificar esos posibles ahorros. Saber en qué situación estamos ahora y a dónde queremos ir. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante medir, utilizar los instrumentos para saber cuáles son nuestros consumos, dónde tenemos los problemas y, por lo tanto, determinar las mejoras que podamos realizar. Muy bien, y con esto hemos llegado al final de esta presentación, que espero que haya sido de interés.